necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Es mi deseo vivir con Cristo. Es mi deseo vivir con Él. Anhelo ser su sierva fiel.
por un nuevo día que nos permite poder estar compartiendo nuevamente su preciosa palabra, estar en armonía junto con ustedes a través de las comunicaciones, de las redes, del internet. Esperando que todos se encuentren bien en sus casas, sus familias, sus hijos, en su congregación. Espero que estén bien. Y si no, si algo está sucediendo por sus vidas, alguna dificultad, alguna complicación, alguna preocupación, sea Dios, como siempre lo es, bueno y calme, de la salida, permita la solución, permita la ayuda que se necesita y la provisión. Esperando que así sea, que estén bien, que Dios les bendiga hoy. Y vamos a estar compartiendo junto a nuestros hermanos acá conectados, los que están acá en los controles, y vamos a irnos a una alabanza. Mientras nos vamos a una alabanza, decirles que puedan compartir también el link, si tienen algún otro conocido que le pueda servir, a alguien que necesite que se comparta la palabra, o escuchar un momento la palabra del Señor, lo pueden compartir sin ningún problema, hermano, y para que sea de bendición. Así que nos vamos a una alabanza, hermano Jeremías.
Amados, estamos de vuelta después de esta alabanza que puso nuestro hermano Jeremías. Felices, alegres de estar nuevamente en comunión en la red. Sé que han estado nuestros hermanos también compartiendo día martes, día jueves, y esperando que lo que se haya compartido haya sido una bendición. Se busca eso, en realidad se busca compartir para que la palabra bendiga. Yo sé que sí hay en algunos hermanos, en algunas hermanas, distintos niveles de conocimiento, y en la radio en realidad, o en un espacio como este, es difícil poder tomar todos los niveles de conocimiento y aunarlos. Es difícil, pero se busca siempre compartir una palabra que pueda bendecir de una manera clara, de una manera sencilla y no muy complicada, y de tal manera que pueda llegar a todo, a cualquier hermano, a cualquier hermana o a cualquier persona que lo necesite. Se busca eso en realidad, no solamente que sea una palabra que esté recién empezando o no conozca del Señor. Esperamos que siempre sea así. Esperamos que siempre sea así, que siempre haya alguien con hambre, necesitado. Y créanme que siempre los hay. Siempre hay alguien con necesidad. A veces uno piensa que no. A veces uno piensa... Mire, hace un tiempo atrás conversé con un muchacho en el trabajo, un joven. Me contó su historia. Me decía que él era un hombre gordo, bien gordo, y que en su trabajo era una persona de un trato muy malo, muy malo. Él trataba muy mal a las personas, a todo el mundo. El que se le acercaba siempre trató mal a la gente. Y él, era difícil, me imagino yo, en ese contexto, de que alguien le hablara del Señor. Muy difícil. Pero un día empezó a sentirse mal, empezó a vomitar sangre, empezó a tener esos episodios, no quería comer, le dolía el estómago y empezó a adelgazar. Y me cuenta de que iba caminando un día por la calle y había un matrimonio de gente de edad. Y se le acercaron y le dijeron, el Señor nos envió. Y él, espantado, lo escuchó. Le dijo, usted está enfermo. Usted tiene cáncer. Y empezó a decirle lo que él presentía, pero no entendía. Entonces, y le dijo, si usted quiere que Dios haga algo con usted, venga a tal día, a tal lugar. Y este joven averiguó y efectivamente estaba mal. Tenía problemas muy malos de salud, tenía cáncer. Y él me dijo, llegué a ese lugar y estaban ellos, la señora, el caballero, dijo, de esa forma me lo contaba a mí. La señora, el caballero, me dijo, y otras personas más, dijo. Y en ese momento oraron por él y le dijeron hartas cosas que solamente él me dijo que él conocía, y que Dios lo había sanado. Y que cuando se levantó de esa oración, el caballero, me dijo él, porque le decía el caballero, no le decía hermano, me dijo de esta manera, me dijo, Dios te sanó, no te olvides de esto. Y una cosa más, no trates nunca más mal a las personas. Entonces, yo le dije, quizás a quién trataste mal. A lo mejor trataste mal a un hijo de Dios y algo pasó con tu vida, pero a lo que voy, más que esa conversación, es que siempre hay alguien necesitado. Y esa persona no mostraba esa necesidad, pero sí realmente la tenía. Sí realmente la tenía. Entonces, a veces pareciera ser que conocemos gente que no necesita a Dios por su actitud, por su forma de proceder, por su carácter que tienen o por las cosas que dicen. Pero Dios, que conoce todas las cosas, y Dios que conoce los corazones, y Dios conoce la necesidad. Sin ir más lejos, uno mismo se puede examinar. A veces uno cree no necesitar algo de Dios, una palabra, un consejo, alguna salida de Dios al camino, pero Dios sí conoce la necesidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo más sabio es decirle al Señor en toda la humildad del corazón, Señor, ya que tú conoces mis necesidades más que yo mismo, entonces permíteme
ser humilde para oír, ser atento a tu voz y ver cuando tú me muestras algo que no esté bien en mi vida o que me ayude a mejorar. Así que, hermanos, vamos a estar ahora acercándonos al Señor con esa intención, y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 13 en adelante. Libro de Juan, capítulo 13, desde el versículo 13 en adelante. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre amado, Dios de amor y de misericordia, te damos muchas gracias por este día, por esta palabra, Señor, por el momento que nos permites compartir, más allá de las cosas del día a día, de lo cotidiano. Te damos muchas gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque has tenido de nosotros misericordia, porque te humillaste, como dice tu palabra, a mirar en el cielo y en la tierra, y nos viste a nosotros, Señor, en el muladar, Señor, allí, necesitados, y en tu gran misericordia, Señor, metiste tu mano para levantarnos, asirnos de allí, de ese lugar, y hacernos sentar con los príncipes, como dice tu palabra, con los príncipes de tu pueblo. Claro está que no éramos dignos de aquel acto de misericordia ni de amor, pero tú, Señor, que te complaces en hacer misericordia, así lo quisiste. Señor, en tu grande amor, en tu gran misericordia, nos sacaste, Señor, de allí, del olvido, Señor, del entierro, de la maldad, Señor, y de la oscuridad, para hacernos ver tu luz, la luz de tu verdad, y hacernos conocer tu amor, Señor, mediante aquel sacrificio, Señor, hecho en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos en el nombre del Señor que nos amó. Amén. Una palabra bastante complicada, en realidad. Hermosa, pero sí tiene algo de complicado en el sentido de que en el contexto en que se hace. Ya estaba pronta la partida, por decirlo así, la hora del Señor. Estaba claro de que Judas que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Estaban muchos lineamientos desde el tiempo que se cumplieran, del tiempo de permanencia del Maestro en la tierra. Estaban muchos de esos lineamientos ya hechos, ya resueltos. Y en un momento determinado el Maestro ciñe, como dice la Biblia, una toalla y toma un tiesto.
y le lava los pies a sus discípulos. No sé qué habrán pensado los demás discípulos. A mí siempre me gusta examinar la escena de los demás o todo el contexto de la historia, pero el único que se atreve a decirle no me lavarán los pies fue Pedro. Siempre otra vez como Pedro. Y aún así Jesús le dijo que era necesario, como estábamos leyendo: tengo que lavarte los pies, Pedro, lo tengo que hacer, porque si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ese es el detalle en el que me quisiera detener un poco. Dice de esta manera: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y luego sigue el diálogo. O sea, le quiso decir que si él no hacía ese acto de lavarle los pies, Pedro no tendría parte con él. Pero luego sigue el contexto y le dice de que esto era necesario hacer, que él, siendo el mayor, ¿cierto?, se humilla y lava, por decirlo así, se humilla y lava los pies de los demás, que eran en esos momentos menor que él, y eran todos aquellos menor que él, y él aún así les lava los pies y les dice de que era un ejemplo que él le estaba dando, que el mayor tenía que servir al menor, que el que quisiera, digamos, el que era el mayor tenía que servir, y que eso tenían que ellos imitarlo en ese momento como un acto, digamos, de humildad. Pero no es solo un acto de humildad, porque Jesús no le dijo a Pedro: si tú no lo haces, no tienes parte conmigo. Le dice: si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces, allí me quiero detener. Yo sé que también es un acto de humildad en el que se le debe lavar los pies, representando el servicio, representando de que mayor es el que sirve, y que el que quiere ser mayor tiene que ser aquel que sirva a sus hermanos. Y el acto de lavar los pies es un acto muy, muy, muy común en esos años en Oriente, que siempre cuando alguien llegaba se le atendía de esa forma, se le lavaba los pies, se le hacía descansar, y era un acto de humildad, Pero no era solo eso, porque si Jesús no le lavaba los pies a Pedro, Pedro no tendría parte con él. Y Pedro le dice: Señor, pero si es necesario que me lave los pies para que yo tenga parte contigo, entonces lávame las manos y lávame la cabeza. O sea, Pedro quería que lo lavara entero. Y era entendible, era comprensible, porque pasó de entender de que no era digno de que Jesús le lavara los pies, a comprender que si no era lavado no tendría parte con esa señora a quien él seguía. Entonces peligraba esa bendición que él buscaba. Por lo tanto dijo: no solo los pies. Humildemente Pedro dijo: no solo los pies, sino también las manos, que representan, ¿cierto?, las cosas que ha hecho, y su cabeza, ¿verdad? La cabeza también, porque allí están sus pensamientos, las cosas que idea, las cosas que pasan por su cabeza. Jesús les dijo: no es necesario, porque ustedes ya están limpios. Entonces, ¿por qué le lava los pies? Y yo pregunto: Señor, si ya estaban limpios. En otra parte la Escritura dice, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 15, lo vamos a leer en el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra que él les habló limpió a sus discípulos. La misma palabra con la que estuvo compartiendo con ellos durante esos 3 años, durante todo ese tiempo, lavó a sus discípulos, los limpió, los metió en fe, de tal manera que hubo allí una relación con él mismo, con la palabra, que permitió que ellos fuesen limpios de esa forma. Pero ahora tenía que lavarle los pies, y si no le lavaba los pies no tenía parte con él. Y no solo eso, sino que también era algo que ellos tenían que continuar haciendo. Los mayores tenían que lavarle los pies a los menores. Entonces decimos de esta forma, recordando algo con los pies. En el pasado la Escritura dice que un hombre llamado Moisés
tiene un encuentro determinado con una zarza que ardía. Y él dijo, iré y voy a ir a ver esa zarza porque arde y porque no se consume. Él fue con su curiosidad, él fue con su entendimiento, él fue con su conocimiento de haber sido un hombre educado. Él sabía en todas las cosas que le habían enseñado o que había aprendido en Egipto, jamás había visto o había oído de que una zarza no se consumiera. Se tenía que consumir. Entonces él se acerca en esa intención de ver. Y cuando llega allí, y seguramente expectando que podría ser Dios mismo, una voz le dice, detente, quita el calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces solamente se saca el calzado en ese lugar y puede estar en esa zarza o frente a esa zarza que ardía y no se consumía. ¿Por qué tenía que sacarse el calzado? Porque el calzado es el caminar, los pies representan el caminar. Y Moisés tenía calzado los pies. Es como decir, mi camino está seguro en mi calzado. Mi camino está seguro en mi entendimiento. Mi camino está confiado en mi sabiduría, en mi experiencia, en lo que yo soy. Entonces lo que yo voy haciendo en mi vida, en mi vivir, yo le confío mis pies al calzado. Pero estaba delante de la zarza que ardía y que no se consumía, estaba delante de la presencia de Dios, por lo tanto ese calzado ahí no sirve. No sirve. El hombre tiene que estar tal como es delante del Señor. Porque no sirve el conocimiento que tú tienes, no sirve la experiencia, los años de experiencia, no sirven las cosas que tú haces o sabes hacer, no sirve nada de eso. Esas cosas tienen que salir. Y tu caminar no puede estar descansando en ese calzado. Por lo tanto tenía que sacarse el calzado porque estaba delante de la zarza y porque iba a empezar una labor que Dios le encomendaría, donde no podría confiar en lo que había sido en el pasado para poder ejercer esa tarea. Pero era el calzado. Ahora estamos en el tema de los pies, más que el calzado. Ya no estaba el calzado había sido sacado, estaban los pies desnudos de los discípulos allí, y Jesús le lava los pies. Habiendo sido ya lavados por la palabra, termina lavándole los pies. ¿Pero qué representan los pies? Lo mismo que representó en el ayer, cuando Moisés se presenta delante de la zarza. Los pies representan el caminar, las manos representan el obrar, los pies representan el andar, el transitar de la vida. Y el transitar de la vida tiene memorias, tiene recuerdos, tiene vivencias. Nadie camina sin tener alguna vivencia, es imposible. Usted nace, crece y muere, y durante todo ese tiempo usted tiene un vivir. Entonces ese vivir está representado en sus pies, en su caminar. Y todo ese caminar tiene una memoria, todo ese caminar tiene una vivencia ya establecida. Y allí estaban los discípulos que se encontraron, o que los encontró el Señor, los llamó, les habló la palabra, lavó sus corazones, limpió sus corazones, los hizo soñar, los hizo crecer en fe, anhelar las cosas que eran de arriba, olvidarse de lo terrenal. Los hizo soñar y mirar hacia adelante, los hizo cambiar de actitud. Los lavó sus corazones, sus conciencias, creo, su mente. Pero faltaban los pies. Faltaba los recuerdos, faltaba la vida pasada, pero no como perdón de pecados, sino como conciencia, y era un acto que Jesús lo enseñó a hacer. Le dijo a Pedro, si yo no lo hago, tú no tienes parte conmigo. O sea, eso que faltaba, lavar esos pies, lavarlos, sacar esa vivencia, que más que la experiencia como hombre fuerte, más que la experiencia como gente educada, como gente capacitada, era los recuerdos
la esencia de lo que habían vivido durante toda su vida hasta que llegaron al Maestro. Eso estaba allí registrado, eso estaba allí palpado en los pies. Cada gramo de arena, cada polvo que estaba allí, cada partícula de polvo que representaba lo que habían vivido en el ayer, en todo ese caminar estaba allí. Y el Señor ya había limpiado sus vidas, ya había limpiado su ser. No necesitaba lavarse las manos ni la cabeza, porque ya había hecho una obra con ellos, le había hablado la palabra de verdad en sus corazones, trató con ellos personalmente, con cada uno de ellos, y ellos estaban limpios, menos uno que era Judas, pero los demás estaban limpios, sus corazones puros. Pero los recuerdos estaban allí, la vida pasada. Y esos recuerdos, esa vida pasada delante del Señor, pueden ser dos cosas. O todas las capacidades que tenía Moisés cuando se presenta delante de la zarza, todas las vivencias que tenía Moisés allí, confiado en ese calzado que le había permitido vivir toda su vida segura, ¿cierto? Ese conocimiento que él tenía, esa experiencia que él tenía, fue educado como un faraón. Y en ese tiempo, era una de las mayores culturas que existían en la tierra. La información, el conocimiento que tenían era vasto. Fue educado como un príncipe, como si fuese un faraón, como si fuese a heredar, digamos, la corona del faraón. Por lo tanto, lo que él tenía era mucho más que cualquiera. Y su vida y su caminar tenían mucho de refugio en lo que él sabía, en lo que él entendía. Estaba plasmada allí en Moisés. Y eso tenía que ser quitado, ese calzado tenía que ser quitado para que ya no confiara más en ese calzado. Pero los discípulos, así como Moisés, también habían recuerdos, también habían vivencias, pero en las cosas que ya habían hecho, en la conciencia. Dios nos llamó lo mejor. La Escritura dice, porque no fuimos ni muchos sabios, ¿cierto? Ni muchos poderosos, ¿verdad? No fuimos los mejores. Eso los discípulos también lo decían, también lo reconocían. Dios llamó porque simplemente Él quiso llamar. Y quizás nos llamó lo mejor. Quizás llamó hombres que tenían ya un tiempo de caminar en la tierra y que habían hecho cosas que quizás delante de Dios eran reprobables. Y solo Dios lo sabe, solo Dios lo conoce. No creo que Dios haya llamado a gente perfecta. Solo Dios llamó a aquel que sabía que habiéndolo transformado iba a serle fiel. Lo mismo dice de Elías. Elías, dice la Escritura, sujeto a pasiones y deseos igual que cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios lo usó. Eso habla de Elías. Porque Dios no llama a alguien por ser perfecto. Dios llama a alguien porque sabe lo que va a hacer con esa persona, lo que Él puede lograr hacer con esa persona. Y con los discípulos no era distinto. No creo que haya sido distinto. Y los lavó y los limpió. Pero los recuerdos estaban allí. El pasado estaba allí. Y esa labor la hizo Jesús con ellos, pero esa labor la tenían que seguir haciendo. Eso les dijo. Eso tienen que seguirlo haciendo. El que se crea más grande entre ustedes, hágalo con el más pequeño. Tienen que lavarle los pies. Pero también el que está sentado tiene que dejarse lavar los pies. Pedro no quería que le lavara los pies. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Y esa es una realidad, hermano. Nosotros hemos sido llamados del mundo. Cada cual sabe de dónde Dios lo sacó. Dios ha hecho cosas enormes, Dios ha hecho cosas preciosas, Dios ha hecho cosas maravillosas en mucha gente. Hay algunos que crecieron dentro del Evangelio y tuvieron la bendición de haber sido parte de una familia cristiana, pero no todos han sido así. Algunos han sido llamados después de haber vivido un tiempo terrible, habiendo hecho cosas que son desagradables delante de Dios.
Y que hasta el día de hoy, después de haber sido perdonado, cuando se recuerdan de lo de ayer, les duele el corazón recordar lo que fueron. Y hay muchos hermanos así. Pero Dios no solo ha querido lavar tus pecados, sino también lavar la conciencia y el recuerdo de ese pecado. Lo que dice Hebreos con respecto a los sacerdotes que entraban o que entran en el lugar santísimo, y los que presentaban el constante sacrificio en el lugar santo, dice que recordaba, hacían memoria del pecado, del pasado, porque esos sacrificios no podían limpiar a aquellos que ofrecían ese sacrificio en cuanto a la conciencia. No lo podían, porque tenían que hacer siempre sacrificios por el pecado. Por eso cuando vino Jesús, la Escritura dice que Él vino como un sacrificio una vez y para siempre, y que con ese sacrificio hizo perfecto a los escogidos, dando a entender de que Él lo hizo una vez y para siempre, y que con eso bastó, y que aún la conciencia de aquellos que han sido lavados es limpiada. La conciencia. Dios lavó, Dios limpió, pero a veces vienen los recuerdos, vienen los pensamientos de la vida pasada, vienen las memorias y aparecen como suciedad, aparecen como polvo. Y Jesús dice, pero yo ya te limpié. Lo mismo que le dijo a Pedro, tú estás limpio, tú estás limpio. Y tú te miras los pies y dices, pero los pies están sucios. Y Jesús dice, sí es verdad, sí es verdad. Pero eso lo van a limpiar tus hermanos por medio de la palabra de la fe, recordándote cada día que el sacrificio que fue hecho en la cruz ha sido suficiente para perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Como dice la Escritura, un sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Que con un solo sacrificio hizo perfecto a los escogidos. Hizo perfecto a los escogidos. Hay pasados que no solo atormentan por lo que fueron, sino que hay pasados que atormentan por el miedo a que vuelvan a manifestarse. Y eso también es un pasado que ensucia los pies, porque no te dejan caminar bien. A pesar de que ya fuiste limpio, a pesar de que por medio de ese sacrificio ya fuiste limpio, por medio de la fe fuiste limpio, porque habiendo creído en ese sacrificio se hace presente y la sangre de Cristo perdona, la sangre de Cristo lava y limpia todos los pecados. El recuerdo de la vida pasada, las memorias de la vida pasada, no solo pueden provocar tristeza por lo que se hizo, sino que pueden provocar temor por lo que puede volver a suceder. Y eso también tiene que ser lavado por medio de la palabra de la fe. Y no solo debe ser lavado, no solo debe ser tratado de tal manera de que deje alguien de tener ese temor, sino aquel que está viviendo aquello debe dejarse lavar, porque Pedro no se dejaba lavar. Tu pasado no es tan grande. Ayer no es tan grande que pueda hacer inválida la sangre de Cristo, y tampoco es tan grande para que en el futuro la pueda hacer inválida. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. A todos tus enemigos, a todos.
¿Y cuáles son los enemigos? La muerte, el Hades. ¿Qué más será? El enemigo es todo aquel que trata o hace daño o quiere dañar a la amada del Señor. Cualquier cosa que quiera dañar a la amada del Señor, cualquier cosa que quiera dañar a la iglesia, cualquier cosa que quiera dañar a los hijos de Dios, son enemigos del Señor. Y el Señor dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues yo te digo, hermano, todo tu pasado, todas tus debilidades, todas tus torpezas, todas esas cosas que te hacen dudar, todas esas cosas que te hacen flaquear, todas esas cosas que te atormentan, esas cosas que te quieren hacer daño, esas son enemigos del Señor. Y esas cosas van a ser puestas a los pies del Señor. Pero debes dejarte lavar los pies. Eso significa debes dejar que la palabra de la fe te limpie. Te limpie del recuerdo, porque ya fuiste limpio. Si Pedro estaba limpio, los discípulos estaban limpios. Pero las vivencias, el pasado, hermano. El pasado. Lo que fuiste ayer no debe ensuciar tus pies. Y si aparece polvo del pasado, entonces ese polvo puede ser lavado, puede ser limpiado por medio de tus hermanos, porque así Dios lo quiso. No se trata de un nuevo sacrificio, no se trata de lavarte otra vez con la sangre, porque tus hermanos van a poder darte un servicio. ¿Qué tipo de servicio va a dar tu hermano? Aquel que es mayor en cuanto al conocimiento. Te va a compartir la palabra, te va a hablar de fe, te va a enfocar en lo que Cristo hizo en la cruz. No te va a lavar de nuevo con la sangre de Cristo, te va a mostrar la palabra. Y tus hermanos te tienen que lavar, sí. Por eso se predica, por eso se comparte, por eso se habla de fe, por eso se recuerda quiénes somos. Él ya dio su vida por nosotros, Él ya lavó nuestros pecados, Él ya nos hizo salvos. Y nuestra vida, como dice la Escritura, está escondida en Cristo, en Dios, y está segura, y nadie la puede arrebatar. Él está allí, sentado a la diestra del Padre, y nadie puede quitar la vida que escondió, tu vida que escondió allí, escondida en Cristo, en Dios. Y tu vida está segura, mi vida está segura, y nadie se la puede arrebatar. Nadie. Y Él ya te lavó, y Él ya te limpió. Lo único que queda es que tu conciencia no estorbe tus pies. Tu conciencia no estorbe tu caminar. Y para eso debes dejarte lavar. Debes abrir tu corazón y creer que es así. Sí. Hubo un pasado, es verdad. Jesús murió por ese pasado. De repente viene y me atormenta y dice, vas a volver a ser el mismo de ayer y peor. Ok, sí, atormenta lo que quiera, pero eso no significa que pueda ser posible. Porque para que sea posible el Señor tendría que irse. Y Él dijo que estaría conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Eso significa que mi vida está corriendo peligro. Y Él dijo que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Allí. Ahí está segura. Así que, a lavarse los pies de la conciencia, de los recuerdos del pasado, a lavarse los pies de la gloria del pasado, de la gloria del pasado. Alguien podría decir, como los viejitos antiguos, a no ensuciarse los pies caminando por los mismos lugares que anduviste en el pasado. También es válido aquello. Pero por sobre todo, el temor y la conciencia
o el recuerdo que pueda debilitar tu fortaleza y pueda tratarte de llevar nuevamente a lo que fuiste ayer. Tienes que ser limpiado. Jesús le dijo, si no te limpio, no tienes parte conmigo. Por eso se lo dijo. No se trataba solamente del acto de humildad que tenía que ser Pedro. Es que Pedro tenía que ser lavado y todos los discípulos tenían que ser lavados. Porque la conciencia, no solo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, es nuestro recuerdo. Esa conciencia nubla la fe, hermano. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. El que se acerca a Dios, dice la Escritura, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Pero el pasado puede que te detenga en ese impulso de fe, que debilite tu fe delante del Señor. En cuanto a lo que hiciste y en cuanto a lo que crees que puedes volver a hacer nuevamente. Porque te sientes débil en algún momento. No es así. Como dice un hermano cantante, dice, si el Señor ya te perdonó, y si el diablo viene a ti a decirte que no es verdad, solo debes recurrir a la sangre de Jesús. Y es verdad, porque siempre van a venir pensamientos, que Dios no te perdonó, que sigues siendo el mismo, que Dios no te cambió, que Dios no te acepta, que te vas a quedar afuera, y esos pensamientos van a venir siempre. El que no tiene que hacerle caso es uno, hermano. El que no tiene que escuchar esos pensamientos es uno. Solo se debe aferrar uno a la palabra del Señor y dejar que esa palabra, así como limpió nuestros corazones, limpie nuestros pies, para que nos limpie de ese recuerdo, de esa conciencia. Amén. Tiene que ser así, porque no son sacrificios como en el pasado, del que se hacía memoria todas las veces del pecado pasado, no. Cristo hizo un sacrificio y es eterno, para nunca más acordarse de nuestros pecados, para nunca más acordarse de nuestro pasado. Por lo tanto, lo ideal es que no nos acordemos de nuestro pasado, ni tampoco nos volteemos a mirar el pasado, porque ya quedó atrás. No sea que nos pase lo que le pasó a la mujer de Lot. Amén. Solo hacia adelante. Así que quiero darle gracias al Señor por este momento, porque sé que hay momentos de la vida en que sí el pasado aflige los corazones de algunos hermanos. Como decíamos anteriormente, no todos han sido criados en un lugar cristiano. Algunos han sido sacados de lugares terribles. Y no es fácil. Y damos gracias a Dios porque lo ha hecho. Gente que nadie pensó que podría ser salva, que nadie pensó que se podría arrepentir. Se ha vuelto al Señor. Pero a veces también vienen momentos difíciles de conflictos por el mismo pasado. Así que Dios quiere lavar tus pies, hermano. Dios quiere lavar tus pies, recordándote que Él ya hizo la obra y que ya eres limpio. Padre amado, muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Muchas gracias, Señor. No solo es quitarse el calzado, Señor, en tu presencia, el calzado de nuestro orgullo, el calzado de nuestras competencias, el calzado de nuestro conocimiento, el calzado de nuestras capacidades, sino también es dejarse lavar los pies, Señor, de nuestro recuerdo, de nuestro pasado. Ese que nos ensucia o que nosotros vemos que nos ensucia, Señor, y que de alguna manera hace ver que nuestros pies no están limpios y que nuestro caminar no es perfecto, porque existe el pasado, porque existe el recuerdo, porque existe el temor de que ese pasado se pueda manifestar. Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, ese temor al pasado atenta en contra de nuestra fe, de nuestra confianza de lo que ya has hecho por nosotros. Y si eso pasa, entonces no podremos tener parte contigo. Tendremos parte contigo cuando creamos con todo nuestro corazón en lo que se ha hecho en la cruz. Ese sacrificio es perfecto para perdonar los pecados de todo el mundo, Señor, y para olvidarte de esos pecados y nunca más acordarte de ellos, porque es lo que dijiste, Señor, que te olvidarías de nuestro pasado, de nuestros pecados,
no haría más memoria de nuestro mal. Entonces que nosotros también sepamos tener esa actitud, no recordar el pasado, ya sea por miedos, Señor, o por tristeza, mucho menos, Señor, por un anhelo a que vuelva aquel pasado lejos de ti, mucho menos que sea por eso, Señor, mucho menos. Entonces permítenos, eterno Dios, ser humildes y dejarnos lavar. No solo se necesita humildad para lavar los pies, sino también para dejarse lavar. Y que esa palabra, Señor, saque de nosotros todo recuerdo del mal, del pasado, toda tristeza del pasado, toda memoria del pasado, y nos permita caminar, Señor, confiado en que no solo nuestras manos, no solo nuestra cabeza, sino que también nuestros pies ya han sido lavados delante de ti. Señor, como dice tu palabra, podernos vestir con esa armadura de Dios. Cuando tú recuerdas por medio del apóstol que hay que usar un yelmo que se llama salvación. Un yelmo, Señor. Eso significa que nuestra cabeza debe estar allí, cubierta con ese yelmo. Porque donde más vienen los ataques es a nuestra mente. Donde más vienen esos temores es a nuestra mente, a pensar que no somos dignos. A pensar de que no hemos sido, Señor, lavados y cambiados por ti. Ese yelmo de la salvación significa que esos dardos no pueden penetrar y que la salvación está presente con nosotros. Hemos sido salvos, Señor. Permite que así sea. Que nuestras mentes, Señor, no sean invadidas, Señor, y traspasadas por el pensamiento de que no hemos sido o que no hemos alcanzado tu gracia. Bendícenos, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas y nuestros corazones. Y líbranos, Señor, de vivir lejos y tristes, Señor, de ti, sino más bien permítenos estar confiados cada día de que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Muchas gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermano mío, una alabanza al Señor. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar.
Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Agradecemos, hermanos, la compañía, el momento vivido en el Señor, el compartir. Lo hemos dicho siempre, nosotros buscamos compartir nuestro pan. Y sabemos que Dios no le da a uno solo, sino a su iglesia siempre le da pan. La Escritura dice que Él da pan al que coma y semilla al que siembra. Entonces, Él nos ha enseñado a que el pan se debe compartir. Que si no compartimos el pan, no estamos haciendo lo que debemos. El pan se comparte. El pan es la palabra, la enseñanza, lo que hemos aprendido en el camino, lo que otros quizás nos han enseñado también, otro pan que nos han compartido. Porque esto es así. Dios, a veces alguien te comparte su pan que Dios le dio y uno también comparte de aquello. Y es lo que hemos buscado en este momento. Y lo que se busca los martes, los jueves, con la finalidad de tener a los hermanos necesitados y compartirles una palabra y gozarnos todos juntos en ese hacer. A veces no se puede, no se tiene la facilidad de congregarse durante la semana, y esa es la finalidad del por qué estamos los martes y los jueves transmitiendo de esta forma. Ahora, si hubiese alguien que no conoce al Señor y se pudiera conectar, bien, maravilloso, y que sirva para bendecir el corazón de alguien necesitado, maravilloso. El fin es espiritual, en realidad. El fin es espiritual. Se busca de esta manera ayudar espiritualmente a aquellos que necesiten del Señor. Así que invitarle a que sigan buscando al Señor, que no se olviden de agradecer a Dios las cosas que tienen y las cosas que aún no tienen. Y porque Dios es bueno y Dios siempre se preocupa de que tengamos lo que nos falta. Así que agradecer a Dios por todo lo que tenemos y por lo que aún no tenemos. Felices, estar contentos con el Señor, agradecidos, y no dejar de reunirse, no dejar de buscar estas instancias, hermanos. En este tiempo es fácil distraerse, es fácil enfriarse, es fácil apartarse. Por lo tanto, si alguien no quiere apartarse del Señor, buscar esta instancia, congregarse en su congregación, estar leyendo la palabra, procurar las conversaciones buenas en el Señor. Compartir la palabra es lo mejor. No todas las conversaciones son provechosas, algunas lo único que hacen es alejarte de un buen ambiente. Entonces, procurar estar en eso, a veces no es fácil, pero procurar estar en ese ambiente. Y estos programas son instancias para poder estar en un ambiente distinto al ambiente que tiene el resto de la gente, un ambiente de fe. Así que cariñosamente invitados, hermanos. El jueves también habrá otro hermano acá, seguramente compartiendo. Y a los hermanos de Candelaria recordarles que
reunión los días viernes, los días viernes a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde y están cariñosamente invitados. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde a ustedes y a su familia. Paz del Señor. ¿Dónde iré, Señor, lejos de ti? ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. ¿A dónde iré, Señor, lejos de ti? ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. ¿A dónde iré, Señor, lejos de ti? ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo. Me haces tanta falta si tú no estás. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida. Porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida. Está escondida. ¿A dónde iré, Señor, lejos de ti? ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor, tu palabra, Señor, me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. ¿A dónde iré, Señor, lejos de ti? ¿A dónde
lejos de tu presencia. Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo. Me haces tanta falta si tú no estás. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida.